El Ministerio de Salud reportó este sábado 10.667 casos nuevos de COVID. Las autoridades alertan que ya nos encontramos en esta nueva ola y llama a prevenir los contagios. Vamos a seguir profundizando en el tema. Tenemos ya el contacto con Carolina Herrera, broncopulmonar y además también subdirectora de Red Salud Rancagua. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Gracias por esta comunicación. Hola, buenos días, Viviana. Doctora, ¿usted coincide que ya estamos experimentando una nueva ola y cuán preocupante puede ser atochar el sistema de salud pensando en que estamos, por ejemplo, con más de 40.000 casos activos? Exactamente, eso es lo más importante porque el plan Sigamos Cuidándonos Paso a Paso incluye tanto la virulencia de la gente como el riesgo de sobrepasar las capacidades del sistema hospitalario, el sistema de salud. Y en este momento, desde hace 2 semanas, ninguna región en nuestro país ha disminuido los casos de COVID. Van en ascenso. La positividad de la PCR en la región metropolitana es casi 17%, o sea, de 100 personas que se testean, 17 salen positivas. El número de casos activos es una cantidad suficiente para entender que hay un riesgo. Y en esto, el propio Comité de Respuesta Pandémica dijo, y yo te agradezco la nota que estás haciendo ahora, porque dijo que en la medida en que la población percibía más el riesgo, también adhería más a las medidas de fiscalización y de protección. Claro, estamos en la 5ª ola y todavía eso no tiene una fecha de pic. Ya, o sea, ¿puede que lleguemos a cifras mucho más altas todavía? Lo que pasa es que las matemáticas son más o menos exactas en los cálculos. Ya habíamos dicho que para esta semana epidemiológica 21, 22 podría haber 11.000 casos, que fue lo que se tuvo ayer. Se han hecho algunas proyecciones de hasta 15.000 casos al día, entonces ahí tenemos que entender que el otro factor que importa para la autoridad sanitaria es saber cuán grave es la enfermedad que se produce. Si en realidad en este momento, y tenemos que ser claros en eso, no se han copado las capacidades de las UCI, eso no significa, ¿cierto?, que no vaya a ser importante el impacto a nivel de la salud primaria, porque igual deja fuera de combate a la fuerza laboral, a los colegios, obliga a hacer cambios importantes en las rutinas de las familias, así es que sí importa, no importa que no sea inmediatamente mortal, porque por otra parte, Viviana, nadie sabe qué va a pasar a futuro con las personas que tienen un COVID leve, moderado, severo, nadie sabe las secuelas que esto puede dejar a largo plazo. Sí, porque de repente se relaja, podríamos decir, lo que significa estar cursando el COVID y más allá de que muchos cuadros pueden ser más similares a un resfrío, las vacunas están teniendo de alguna manera ese efecto, pero usted dice, hay todo un impacto en los colegios, en la capacidad de los profesionales de la salud, sobre todo de atender, si es que estamos con esta cantidad y este número de casos activos y una positividad que está rondando ahí el 15% en promedio. Claro, no olvidemos que COVID e influenza tienen inmunización, tienen vacuna, pero están circulando también otros virus como virus sincicial respiratorio para el cual no hay vacuna. Así es que si hay una enfermedad que tiene la posibilidad de ser prevenida con una inmunización, por favor hágalo. Está a disposición del público. La vacuna influenza todavía no alcanza su meta de vacunación del 85% de la población y recordemos que la influenza tiene que ser tratada, tiene que ser diagnosticada porque es una enfermedad que tiene potencialmente también mortalidad. Sí, es preocupante, eso sí, si nos vamos a los números en torno a la ocupación hospitalaria, lo que está ocurriendo con las urgencias pediátricas, con las camas para los niños. Y efectivamente hay una circulación de varios virus en forma simultánea y obviamente estamos en un momento de mayor movilidad, los colegios regresaron, algo que anhelábamos, pero ¿cómo también usted evalúa esa situación que no necesariamente está asociado al COVID, pero sí a una red asistencial que está exhausta, que lleva ya mucho tiempo combatiendo esta pandemia? Entonces esa respuesta sobre todas las camas pediátricas está en un momento complejo. Claro, te voy a dar solo 3 cifras. El año 2018 para sincicial respiratorio había
530 casos. El año 2021 había 25 casos en la misma semana epidemiológica y este año hay más de 2.000 casos. Entonces esto habla por sí solo de la circulación de esta gente que, claro, afecta principalmente a los lactantes porque produce una bronquiolitis, produce una inflamación de la vía aérea que está en desarrollo. Así es que es muy importante, no tiene vacuna todavía, se está trabajando en eso, pero también afecta a personas de más edad y desde luego afecta a personas que tengan enfermedades crónicas, los diabéticos, las personas que fuman, las personas que tienen enfermedades no bien controladas como la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Sí, doctora, acá en definitiva se mezclan muchas cosas, sobre todo al momento de tener que tomar decisiones en torno a si uno empieza a ver, sobre todo niños con síntomas, cuándo llevarlo a un centro asistencial, porque por un lado escuchábamos a especialistas que decían solo cuando haya dificultad respiratoria, no cuando veamos síntomas, pero también durante la pandemia se decía que había que estar atento al tema de la fiebre, había que estar atento obviamente a cualquier sintomatología que estuviese asociada a estar cursando el COVID por lo contagioso que es. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que usted también le entregaría a la población en torno a qué cosas requieren sí o sí ir a un centro asistencial o realizarse un PCR? Porque como son varios los virus, tiende de repente a confundirse todo. Claro, digamos que está tan validada la PCR, que es la reacción de polimerasa en cadena, que identifica el material genético, el ARN del virus, ¿cierto? Como los test de antígenos que pueden ser incluso autoadministrados. Te recuerdo que dentro de está validado como método diagnóstico y el mismo ministerio coloca ahí cuántos son diagnosticados por test de antígeno y PCR. Entonces, ¿a quiénes hay que recomendarle? A todo aquel que sea contacto de un caso conocido, porque esa persona, si tuvo un contacto no protegido, si estuvo a menos de 1 metro, si no se lavó las manos entre un contacto, si comió con otra persona que resultó positiva, es de alto riesgo. Aquellas personas que tengan síntomas intensos como fiebre, dificultad respiratoria importante, si le cuesta subir una escalera, por supuesto, es una posible manifestación de insuficiencia respiratoria. En los niños, en los lactantes, que dejen de tomar pecho, que no quieran tomar agüita, que estén efectivamente muy decaídos o con una fiebre, que no baje con las medidas antitérmicas habituales en 12 o 24 horas. Pero claramente, si uno lleva a los niños a tomarse una PCR por sospecha a un lugar en donde haya horas de espera en contacto en un recinto cerrado, tiene también la posibilidad de infectarse con otros virus, así es que no hay un llamado a correr a hacer el diagnóstico, salvo en los casos que yo te he mencionado. En las personas de edad, una persona que se decae, que no quiere comer, que no quiere tomar líquido, y mucho ojo con las personas que no son capaces de expresar lo que sienten, que no pueden decir que tienen frío, que tienen sed, que tienen dolor, como las personas que tienen demencia, las personas que están postradas, algunos casos de personas que están medicadas. Entonces, por eso es muy importante estar siempre atentos a lo que pase dentro de nuestra propia casa, de nuestra propia familia, y evitar el contacto masivo o el contacto cercano con personas en estos días aún. Ventilar, lavarse las manos, usar mascarilla y vacunarse. Totalmente, eso es lo prioritario, porque además, claro, con el frío se está mucho en lugares cerrados, con poca ventilación, y ahí sabemos que hay una mayor circulación, pero ahí también está claro seguir reforzando el mensaje que probablemente si se va a un centro asistencial y los síntomas y hay una enfermedad más leve puede agravarse precisamente por estar en contacto con más personas que están en una situación más difícil. Le quiero agradecer, doctora, el tiempo, no sé, ¿hay algo más que quiera decirnos? Sí, la última cosa es que la inmunidad se va perdiendo con los meses. Entonces, por eso es muy importante ir haciendo los refuerzos de las vacunas. Y yo llamaría a todos allá a dejar de decir esta es la tercera, la cuarta o la quinta dosis, porque eso da una sensación como de hastío, como de ¿hasta cuándo pasa esto? Hay que poner las vacunas de refuerzo, en tanto la ciencia dice que se van disminuyendo entre 4 a 6 meses
los anticuerpos después de vacunarse. Sí, y así además que tocará también ponerse las que sean. Sí, además también quiero sumar esta cosa de alguna gente que no quiere ponerse un laboratorio porque siente que le va a ser más duro, algunos efectos secundarios. Lo importante es la vacunación, más allá de lo que eso pueda implicar. Eso también porque hay casos, ¿no?, que dicen prefiero esperar o buscar de un laboratorio en vez de otra, y tampoco eso en ningún caso ayuda. Doctora, le agradezco el tiempo y la posibilidad de seguir sociabilizando, que estamos en un momento complejo, que tenemos que seguir cuidándonos, que el virus está circulando y de forma bastante fuerte y masiva. Muchas gracias. Que estés bien, adiós.